de terapia sistémica breve que empezó la semana pasada. Hoy día, él, dentro de la composición que tiene en el Diplomado de Salud Mental, nos viene a ofrecer una clase magistral acerca de los ansiolíticos y antidepresivos, cómo funcionan y cuándo deben prescribirse. Así que esta actividad está enmarcada dentro del Diplomado de Salud Mental y Psicopatología 2024, en la cuarta convocatoria que tenemos para este año y de la cual obviamente estamos muy agradecidos, Germán, de tenerte en esta sesión del día de hoy, que puedas estar junto acá con nosotros, que nos puedas presentar esta ponencia y bueno, también recomendarles a ustedes que todo lo que sean las preguntas, todo lo que ustedes quieran ir consultando, lo pueden hacer a través del chat, por lo tanto tratemos de dejar el chat para preguntas, de tal manera que después Germán tenga la posibilidad de poder tenerlos a ustedes ahí y responder todo lo que suceda durante el caso. Ya desde ahora, Germán, tienes la posibilidad de poder abrir tu micrófono y compartir también tu pantalla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que un poco resfriado, así que me disculpo si de repente por ahí toso o no se me escucha muy bien. Una disculpa que hoy, pues no me lo esperaba, pero bueno, igualmente estamos listos para la charla de hoy, así que también muy contento de ver tanta gente conectada. Bueno, muy bien. Germán, bueno, los mejores augurios también para ti. Estamos con cambio de clima por todos lados, así que yo creo que también muchos de repente estamos así que suele suceder, pero bueno, la juventud te va a ayudar y va a darte un impulso mayor en esto, así que te cedo la palabra para que puedas empezar. Recordarles a todos, sí, y a todas que el chat lo vamos a dejar para preguntas, mensajes que quieran enviar y recuerden también estar participando de las 2 medias becas para el Diplomado de Salud Mental, entrando al Instagram, etiquetando a @Grupo Palermo Chile, sacando una fotito aquí, participando. Así que, Germán, te cedo la palabra entonces para que tú ya puedas comenzar. Gracias, Adrián, y gracias a todos quienes están ahora reunidos. Veo que somos un montón ahí conectados, así que gracias. También gracias, Mario, ahí por el mensaje que acabo de leer. Eh, bueno, pues estamos en la charla de hoy que justo como ya Adrián la ha presentado, se llama Ansiolíticos y antidepresivos, cómo funcionan y cuándo deben prescribirse. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Germán Hernández, psicólogo clínico. Para quienes ya me hayan escuchado y ya me conozcan, sabrán que mi línea principal de trabajo es acerca de la terapia breve. Soy director del diplomado de terapia breve. No obstante, también soy psicofarmacólogo, entonces mi otra línea de trabajo, ahí de interés, es justamente la psicofarmacología. Entonces, bueno, pues a tenor de eso, y además también considerando el próximo inicio de nuestro diplomado en psicopatología y salud mental, pues hemos organizado la charla de hoy que espero que pueda generar mucho conocimiento en ustedes, también pueda despertar mucha curiosidad del tema y que, bueno, como ya bien lo han comentado, las preguntas las dejamos para el final. Si no quieren que se les olvide, escríbanla, no pasa nada, que ya yo al final me daré el tiempo de irlas resolviendo. Espero que todas, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo suelo comenzar estas charlas? Que ya debe ser como la tercera que hacemos sobre psicofármacos. Primero, hablando acerca de lo que es la psicofarmacología, que la psicofarmacología como disciplina tiene dos definiciones. Primera es la disciplina científica que estudia el efecto de los fármacos en cuanto a sus manifestaciones cognitivas, emocionales, motivacionales y conductuales. Es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar aquellos fármacos que tienen incidencia sobre el comportamiento, sobre la emoción, sobre los pensamientos. No obstante, también se le considera como el estudio o el tratamiento farmacológico de la psicopatología. Entonces, así como por ejemplo existe la psicoterapia para tratar el comportamiento potencialmente patológico desde nuestra rama, desde la psicología, también existirá la psicofarmacología para tratar desde esa trinchera farmacológica el comportamiento disfuncional. ¿Y cuál es el concepto de psicofármacos? Bueno, los psicofármacos son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso, alterando la neurotransmisión. Es es una definición muy sucinta, muy breve, pero que justamente con esa brevedad es muy concreta sobre lo que son los psicofármacos. Son sustancias químicas que ingresan al sistema nervioso y son capaces de alterar la neurotransmisión. Ya por supuesto, en lo que implica alterar la neurotransmisión,
nos daremos cuenta que es abrir todo un campo gigantesco, que es de hecho lo que se habla en el diplomado. Se ven todas las familias de psicofármacos que vamos a presentar a continuación. El día de hoy nos hemos ceñido puntualmente a lo que son los ansiolíticos y los antidepresivos. Bien, existirán patologías con las que un tratamiento combinado, en las que un tratamiento combinado, perdón, permitirá mejores resultados que con un tratamiento por separado. ¿Qué quiere decir? Que cuando se combina psicofármacos con psicoterapia, a eso vamos a llamar un tratamiento combinado. Repito, la combinación de fármacos más psicoterapia, por supuesto que eso implicará un mejor pronóstico para el paciente. No obstante, eso no significa que todas las personas deban ser tratadas con tratamientos combinados. Por supuesto, esto también tiene su ciencia, tiene su chiste, y pues mucho de este trabajo, por supuesto, va de mano de la psiquiatría, eso está claro, pero también tomar en cuenta que si bien los psicólogos no prescribimos fármacos, sí que estos conocimientos nos pueden permitir, por una parte, tener mejor criterio al momento de hacer una derivación a psiquiatría, también para acompañar mejor a aquellos pacientes que estén siendo tratados con psicofármacos, y de última, si en algún momento identificamos que quizás cierta medicación no le está ayudando a nuestro paciente, estos conocimientos también nos permitirán poder tener una comunicación directa con el profesional que esté prescribiendo los fármacos, hablarle de aquellas situaciones que estamos identificando que quizás no son las más óptimas, o directamente hablarlo con los pacientes y decir, bien, a mí me parece que quizás habría que hacer una nueva evaluación psiquiátrica. Bien, bueno, los psicofármacos, ¿cuáles son? Estos son los subgrupos que vamos a encontrar en los psicofármacos, y ahí los tenemos. Son, por ejemplo, los antidepresivos, que abajo vienen las familias o los subgrupos de cada grupo. Entonces, dentro de los antidepresivos podremos encontrar los tricíclicos, los ISRS, los duales, que son principalmente los ISRS, y los duales de los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles entran en ellos? Entra la fluoxetina, la sertralina, la venlafaxina, desvenlafaxina, por poner los más típicos, la paroxetina. Los ansiolíticos e hipnóticos, que son otros de los que vamos a hablar el día de hoy, en los cuales vamos a encontrar principalmente las benzodiazepinas, de las cuales pues es por mucho los ansiolíticos más conocidos, y los fármacos Z, que son fármacos especialmente diseñados para tratar el insomnio, de los cuales no vamos a hablar hoy. Y bueno, en el caso de los antipsicóticos vamos a encontrar los de primera generación y los de segunda generación. Los estabilizadores del ánimo, que son aquellos fármacos que se utilizan para el trastorno bipolar, vamos a encontrar al litio y a los antiepilépticos como subgrupos. Los psicoestimulantes, que son eh, estos fármacos que se utilizan para el trastorno del déficit de atención, y que esos dos son los de más renombre, el metilfenidato, que es el Ritalin, y la tomoxetina, y finalmente los fármacos antidemenciales, donde el donepezilo, pues seguramente que es el más conocido. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de la desviación psiquiátrica? Tomar en cuenta que existen cuadros clínicos donde el uso de psicofármacos es imprescindible, es decir, existen patologías o cuadros clínicos en los cuales se debe utilizar psicofármacos sí o sí. ¿Cuáles son? Que son los que también es una pregunta muy recurrente. Eh, a ver, de acuerdo a la investigación y a la evidencia con la que se cuenta hoy en día, la esquizofrenia, la bipolaridad en cualquiera de sus variantes, ya sea bipolaridad 1 o bipolaridad 2, y la depresión severa, se consideran que al día de hoy son las tres patologías mentales en las cuales se considera que el uso de psicofármacos es indispensable. Repito, esquizofrenia, bipolaridad y depresión grave. En todos los demás, se considera que es a criterio, a juicio del profesional. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos pequeños
siendo tratados con psicoestimulantes para el TDA, por poner un ejemplo. Si conocemos personas con TOC y están siendo tratadas con algún medicamento, con depresión leve o moderada, con trastorno de ansiedad, con trastorno de pánico, es porque a criterio o a juicio del profesional médico psiquiatra ha necesitado esta persona llevar un tratamiento con psicofármacos, pero que, repito, de acuerdo a la evidencia, no es algo completamente obligatorio. ¿Esto en qué se traduce? En que cuando se hacen investigaciones y se compara el tratamiento psicoterapéutico contra el tratamiento psicofarmacológico, resulta más efectiva la psicoterapia contra, el tratamiento farmacológico en toda la gama de diferentes cuadros psicopatológicos, a excepción de los tres que mencioné al principio. Bien, por eso lo que pongo ahí después, en otros cuadros clínicos, su uso no se considera necesario o prioritario. Tomar en cuenta también que los fármacos no sustituyen a la psicoterapia. Las veces que he tenido que hacer una derivación psiquiátrica, algo que hago mucho énfasis con los pacientes es que no abandonen la terapia, que lo mejor será llevar un tratamiento combinado, que por lo tanto, en la medida en que los fármacos vayan funcionando también, la psicoterapia permita reforzar esos cambios, que permita que se mantengan en el tiempo, pero también que muchos aspectos que tienen que ver más con ciertas reflexiones acerca del propio comportamiento o poder hablar acerca de cómo se van generando ciertas emociones, así como la prevención de recaídas, bueno, eso es algo que directamente atañe a la psicoterapia. Cualquier tratamiento farmacológico deberá ser acompañado ya sea por un psicólogo o por el psiquiatra en cuestión. Entonces, ¿por qué acompañado? Porque hay que tomar en cuenta que las personas que entran en un tratamiento farmacológico, por ejemplo, para el tema de la depresión, por lo menos estarán 6 meses con tratamiento. Y en esos 6 meses, pues lógicamente suceden muchas cosas, por lo tanto la recomendación es que puedan tener algún tipo de acompañamiento con su propio psiquiatra, que entiendo que esto es muy difícil, pero que bueno, en el ideal puedan tener este tipo de acompañamiento, qué sé yo, verse una vez al mes, etcétera. O lo más óptimo es que durante ese periodo de tratamiento farmacológico, pues puedan estar llevando un acompañamiento psicoterapéutico. Se necesitarán, por supuesto, evaluaciones constantes que ofrezcan a los pacientes la posibilidad de que su medicación se vaya reduciendo hasta eventualmente pueda retirarse. Bien, ¿qué implica la derivación psiquiátrica? Les decía hace un momento, criterio. Y el criterio es algo que tendremos que ir afinando lo mejor posible. También vale decir que este tema del criterio es una cuestión justo eso, ¿no? Que al final recae en cada uno de nosotros. Es diferente el criterio que yo pueda tener al que el resto de la sala, donde estamos casi 200 personas, pueda tener. Y quizás donde yo veo ansiedad social, alguien ve ansiedad generalizada o alguien ve depresión con síntomas ansiosos. Y así nos podemos ir. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda que podamos ir identificando al momento de hacer una evaluación a un paciente cuya sospecha tenemos es que pueda ser candidato a un tratamiento con fármacos? Bueno, la gravedad. ¿Qué tan grave se encuentra a nivel clínico? Principalmente en cuanto a síntomas psicóticos o maníacos, por lo que ya les mencionaba hace un momento. Entonces, tomar en cuenta que la psicosis tiene que ver con la esquizofrenia que les comentaba al principio, o la manía tiene que ver con la bipolaridad. Entonces, frente a síntomas psicóticos o síntomas maníacos, por lo tanto, inmediatamente se tiene que hacer una derivación psiquiátrica. Justamente en consideración de eso, se les ha destinado a llamar trastornos mayores o trastornos mentales graves, de acuerdo a la literatura que ustedes puedan estar consultando, y son esos que les mencionaba al principio. No obstante, también las adicciones, sobre todo cuando se encuentran de moderadas a graves, pueden requerir también un tratamiento psiquiátrico. Otro elemento es la funcionalidad del paciente. En la funcionalidad del paciente, por supuesto que tendrá que haber una evaluación
por parte del psicólogo, por parte del psiquiatra, donde se puedan revisar esferas sociales, familiares, laborales, personales, afectivas, qué tan funcional, por lo tanto, se encuentra el paciente. En caso de riesgo de daño a sí mismo, a terceros, es decir, la conducta suicida, de la que mañana podrán conocer mucho más, también es una consideración para la derivación psiquiátrica y, por supuesto, la automedicación. Creo que no hace falta mencionar que mucha gente, por una o por otra vía, termina por acceder a fármacos, puede acceder a antidepresivos, puede acceder a ansiolíticos. En México sucede mucho que inclusive para comprar fluoxetina, no sé, en muchas farmacias no te piden receta médica. Yo sé que en Chile sí que se pide, pero también sé que el contrabando de fármacos está muy extendido en nuestra región. Entonces, bueno, habrá ciertos casos donde las personas se estén automedicando, por lo tanto, para poder retirar esos fármacos con los cuales se han estado suministrando ellos mismos, pues habrá que hacer una derivación. O sea, será un médico quien de mejor manera pueda hacer la evaluación a ese paciente y comenzar a retirarle esos fármacos. Por lo tanto, ¿cuándo prescribirlos? Que era una de las preguntas ahí que se compartió en el título de la presentación. Cuando la sintomatología es invalidante. Es el gran concepto que se nos vende desde la psiquiatría y que, repito, a veces no es tan sencillo poderlo identificar. Por eso va mucho del criterio. Donde un profesional considere que se necesitan fármacos, otro profesional podría decir que no. En el caso más puntual de mío, soy alguien que intenta derivar lo menos posible. Por supuesto, intento que ese criterio también poderlo tener muy afinado y poder reconocer cuando un paciente realmente necesita los fármacos. En algún momento escuchaba a un psiquiatra comentar algo que me llamó mucho la atención y es que el buen psiquiatra no es quien mejor receta, sino el que sabe identificar en qué pacientes no se necesita la prescripción psiquiátrica. Y me gustó mucho esa frase y me he quedado mucho con ella. Entonces, repito, ¿qué entendemos por sintomatología invalidante? Por ejemplo, un paciente cuya depresión no le permite salir de casa. Incluso yo exploraría ese comportamiento de por qué la persona no quiere salir de casa, pero entiendo que bajo esta idea de la sintomatología invalidante, inmediatamente para muchos profesionales, un paciente cuya depresión no le permite salir de casa o no le permite tener la mínima interacción con los otros, o que cuando yo tengo una sesión o una consulta con esta persona, le cuesta mucho trabajo hilar sus ideas, eso ya se podría considerar una sintomatología invalidante y por lo tanto, desde ahí poder llevar a cabo la prescripción médica. Pero sintomatología invalidante, por ejemplo, también es una persona que no ha podido dormir muy bien en los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Cuyo insomnio no es de un par de días o un par de semanas, sino que lleva mucho rato de no poder dormir, que inclusive físicamente está empezando a generar daño. Entonces, por eso insisto en este concepto del criterio, porque la sintomatología invalidante habrá que evaluarla como con mucha cautela. Un empeoramiento clínicamente significativo, entonces personas que te describen que han ido empeorando cada vez más y más, o que inclusive llegan a un tratamiento psicoterapéutico y dentro de la terapia uno mismo observa cómo el paciente cada vez se siente peor. Entonces, desde ahí también puede ser un elemento que nos ayude a hacer la derivación. El tema del insomnio, que ya les comentaba, o un ánimo que no mejora pese a los esfuerzos del paciente. Esto sí debo contarles que ya me ha sucedido más de una, más de dos, más de tres veces. Es eh, seguramente unas 4 o 5 ocasiones. He tenido pues, la experiencia donde un tratamiento, donde una persona llega y quiere trabajar su depresión, hay ciertos aspectos que mejoran, pero hay otros aspectos donde simplemente pareciera que el paciente se estanca. Y no es un tema de colaboración, es
un paciente que te refiere de estoy haciendo estos esfuerzos, intento por aquí, intento por allá, pero hay cosas que mi ánimo simplemente no mejora. Y yo no sé por qué. Inclusive uno también como terapeuta se hace esta pregunta y esta autoevaluación de su propio trabajo y es que hay veces que uno no se explica por qué el ánimo de una persona cuyos muchos esfuerzos está haciendo simplemente no mejora. Entonces, desde ahí también poder hacer una prescripción o una derivación, mejor dicho, a psiquiatría, ataques de pánico constantes. También estas personas que llegan a tener un o dos o más ataques de pánico al día o varios ataques de pánico a la semana. Por supuesto, tomar en cuenta que esto se convierte en algo altamente incapacitante. Desde ahí también, bueno, tú te tomas una benzodiazepina y te calma inmediatamente y puede que no vuelvas a tener ninguno en el resto del día. Recaídas constantes puede ser otro criterio también. Comportamiento autolesivo, que bueno, ya tiene que ver también con lo que mencionábamos recién con la conducta suicida. Y finalmente, la voluntad o la petición expresa del paciente. Es decir, pues lógicamente una persona que llega y pues te pide que puedas hacer una derivación psiquiátrica, pues también entra. Muy bien, vamos a hablar entonces de este primer gran grupo de psicofármacos, que son los fármacos antidepresivos. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, pero también por cuestiones de pragmatismo, solamente vamos a hablar de dos grupos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí son los famosos ISRS, justamente por sus siglas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que también son conocidos como antidepresivos duales. Los tricíclicos, que son antidepresivos más antiguos, de esos no vamos a hablar. De los IMAO, que son todavía más viejos, tampoco vamos a hablar. Pero que bueno, los pongo por considerarse parte de sus subgrupos principales de los antidepresivos. ¿Por qué vamos a hablar solamente de los ISRS y de los duales? Porque son los tratamientos de primera línea, es decir, son los tratamientos mayoritarios para la depresión. Se considera que un alto porcentaje de pacientes responde al tratamiento, más de un 75% de pacientes responde favorablemente al tratamiento con antidepresivos. No obstante, se ha observado que cuando no hay una psicoterapia que acompañe el tratamiento con antidepresivos, hay una alta tasa de recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, inclusive más de la mitad de pacientes que no llevan a cabo una psicoterapia al mismo tiempo que están tomando sus fármacos antidepresivos, van a recaer en la depresión. Se considera necesaria una terapia de mantenimiento. Siempre que escuchen este concepto en medicina y en psiquiatría especialmente, ¿qué significa una terapia de mantenimiento? Significa que una vez que se ha generado una remisión sintomática, es decir, una vez que el paciente se siente mejor y que ya no refiere sentirse deprimido o con bajo estado de ánimo, no es que tú en ese momento como psiquiatra vayas a quitar los fármacos, sino que más bien la terapia de mantenimiento significa que una vez que se ha alcanzado esta mejoría sintomática, el paciente se va a mantener durante varios meses con con la medicación, muchas veces reducida, pero se va a mantener durante un buen rato y eventualmente se le comenzará a retirar. Y bueno, finalmente, en muchos casos se considera que son esperables los síntomas residuales, es decir, que inclusive eh, una vez que se ha dado el alta, que el paciente ha terminado su tratamiento con fármacos, pues algunos pacientes todavía podrían llegar a tener ciertos síntomas de bajo estado de ánimo sin que se consideren pues una depresión como tal y que por lo tanto eso es justamente el propósito de la psicoterapia, poder trabajar sobre esos síntomas residuales que en otras palabras sería como pues ciertos días donde al paciente a lo mejor todavía no le va muy bien el ánimo, donde a lo mejor ha despertado con menos motivación, etcétera, es decir, puede llegar a ocurrir. Mecanismo de acción. Este concepto de mecanismo de acción en
psicofarmacología lo vamos a utilizar para describir qué es lo que hace cada fármaco o incluso cada droga, porque al final tomar en cuenta que tanto las drogas como los psicofármacos son sustancias químicas que entran en el sistema nervioso y alteran la neurotransmisión. Bueno, el concepto de mecanismo de acción lo vamos a ocupar para hablar justamente de qué provocan en el sistema nervioso. En el caso de los antidepresivos, que repito, estamos metiéndonos principalmente en los ISRS y en los duales, van a generar un incremento de la neurotransmisión, pero también van a generar un incremento en el número de receptores. Hay que tomar en cuenta que una cosa es el neurotransmisor y otra cosa es el receptor. Entonces, los neurotransmisores propiamente no hacen su efecto sobre el sistema nervioso hasta que vamos a decir, se juntan o se unen a su receptor. Una vez que se genera la unión neurotransmisor más receptor, o en este caso la unión fármaco más receptor, en ese momento se genera el efecto. Dicho de otra manera, en el caso de la serotonina, por ejemplo, que está tan asociada al estado de ánimo, no es hasta que la serotonina entre en contacto con su receptor que por lo tanto genera esos efectos en el sistema nervioso de, por ejemplo, esta sensación de bienestar, esta sensación de alegría, de motivación. Y bueno, en el caso de los ISRS solamente es la serotonina y en los duales, además de la serotonina, la noradrenalina, la cual está más asociada a incrementar los niveles de energía, también de motivación. Aspecto importante, la respuesta antidepresiva aparece posterior o sobre las 3 semanas de iniciado el tratamiento. Esto es muy importante que los pacientes lo sepan. Muchos pacientes desde la primera semana refieren que se empiezan a sentir muy bien. Inclusive este efecto tan inmediato muchas veces se considera que es parte del efecto placebo, es decir, la expectativa positiva de que voy a empezar un tratamiento con fármacos me genera que yo sienta que están funcionando muy rápido. Bueno, la investigación marca que la mayor parte de los pacientes experimentan las mejorías, repito, sobre las 3 semanas de que se inicia el tratamiento. Les decía que estos dos grupos o subgrupos son considerados los tratamientos de primera línea, o sea, cuando un psiquiatra sabe que va a prescribir antidepresivos, bueno, en los primeros que piensa son en esos, que ya les decía, vamos a pensar en fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, escitalopram. Entonces, se trata de ellos. Aunque el nombre es antidepresivos, hay que tomar en cuenta que por su mecanismo de acción, es decir, por su acción sobre la serotonina, sobre la noradrenalina, y también decir que la psicofarmacología es una disciplina relativamente joven y de las cuales muchas veces no se sabe a ciencia cierta o por completo por qué funcionan ciertos psicofármacos, bueno, se ha encontrado que también tienen efectos positivos sobre el TOC, sobre los trastornos de ansiedad, sobre el estrés postraumático, la anorexia, la bulimia, las adicciones, el control de impulsos, inclusive trastornos por dolor como neuropatías o fibromialgia. Por lo tanto, podemos observar que realmente el espectro de acción de los antidepresivos es bastante amplio. Bueno, ¿qué podemos decir de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales que, insisto, son, también recaptan o inhiben la recaptación, perdón, de serotonina y de noradrenalina? ¿Qué implica este concepto? ¿Por qué si un inhibidor selectivo, perdón por el ruido, por qué si es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, por qué va a generar más serotonina en el espacio sináptico? Por una cuestión muy sencilla. La recaptación es un proceso en el cual el propio neurotransmisor, digamos que en el momento en que se recapta, se termina su efecto. Repito, en el momento en el que un neurotransmisor se recapta, termina su efecto. Por lo tanto, estos fármacos lo que hacen es impedir ese mecanismo de recaptación. Por lo tanto, como inhiben la recaptación, prolongan el efecto del neurotransmisor sobre el espacio sináptico o sobre la comunicación entre neuronas.
Ya les decía que el efecto antidepresivo de estos psicofármacos aparece sobre la tercera semana, inclusive a veces sobre la segunda. La mayoría de las personas van a responder adecuadamente a la dosis con la cual se inicie su tratamiento. Estos fármacos suelen tener una vida media larga. ¿Y eso qué significa? La vida media es el tiempo promedio que un psicofármaco permanece en nuestro organismo, o un fármaco en general. Entonces, en el caso de los antidepresivos, suelen tardar más de 12 o 16 horas en el organismo, es decir, en todo ese lapso, pues se mantienen en el organismo. Por lo tanto, es usual que las personas tomen solamente un fármaco de estos al día, una pastilla de serotonina, perdón, una pastilla de fluoxetina, una pastilla de sertralina, es lo más habitual. A veces en el día, a veces a la noche, va a depender mucho del efecto que perciba la persona. Hay algunos que no perciben nada, es decir, simplemente se lo toman y lógicamente los efectos los van viendo sobre el estado de ánimo, pero hay gente que dice que de repente le activa el apetito o todo lo contrario, o que de repente le da más sueño, o que se siente un poco más hiperactiva. Entonces, desde ahí también son aspectos que se tienen que evaluar en el caso de que aparezcan. También decir que muchas personas no aparecen, pero en el caso de que aparezcan, pues se comunican con el psiquiatra. Estas dos familias de psicofármacos tienen es decir, son mejores, son más efectivos y más eficientes que los tricíclicos, que son los antidepresivos que se utilizaban con mayor predominancia hasta la década de los 90. Justamente a principios de los 90 aparece, si no mal recuerdo, Prozac es el nombre de la fluoxetina, el nombre de patente, y desde los 90 a la fecha, pues prácticamente los tricíclicos han ido cada vez perdiendo más protagonismo. Bien, además son fármacos muy seguros, es decir, es cierto, siempre habrá pacientes y porque además sucede con cualquier tipo de fármacos. Yo me puedo tomar un paracetamol y de repente me duele la guata, puede pasar. Eh, entonces, habrá personas que experimenten reacciones secundarias, es cierto. Sin embargo, con estas dos familias de psicofármacos, esos efectos se reducen bastante. Son fármacos, por lo tanto, muy bien tolerados, seguros y pues, las dosis se pueden ajustar bastante fácil por el profesional. Bien, vamos ahora a los ansiolíticos. Estoy viendo que ahí que se están generando varias preguntas, entonces les decía, ustedes váyanlas anotando que yo hacia más adelante estaré ahí respondiéndolas. Ansiolíticos. Los ansiolíticos también son llamados tranquilizantes. Ahí tenemos un ejemplo con el alprazolam. Una manera, bueno, de esto voy a hablar más adelante, que tiene que ver más bien con las benzodiazepinas, que son la familia principal de los ansiolíticos. Es decir, así como dentro de los antidepresivos, decíamos que existen los tricíclicos, los ISRS, los duales, dentro de los ansiolíticos van a existir las benzodiazepinas como subgrupo principal. También vamos a encontrar de repente fármacos como la pregabalina, cuyos tratamientos tienen que ver más bien con otra cosa, pero también se suelen asociar para el tratamiento de la ansiedad, pero que, bueno, vamos a meternos específicamente con las benzo. Hace un momento decíamos que en el caso de los antidepresivos, su efecto iba sobre la serotonina y sobre la noradrenalina principalmente. En el caso de los ansiolíticos, van sobre el GABA, cuyo nombre largo es el ácido gamma aminobutírico. ¿Y a qué se asocia el neurotransmisor GABA? El neurotransmisor GABA se asocia a la reducción de las respuestas, eh, la desactivación física, vamos a ponerlo así. La desactivación física está asociada con el GABA. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente si yo me encuentro muy inquieto, si yo me encuentro muy hiperactivo, si yo me encuentro en un estado de ansiedad, de nerviosismo, justamente como los ansiolíticos hacen su efecto sobre el GABA y el GABA me desactiva físicamente, por lo tanto, cuando se reduce esa respuesta basal, ¿qué significa? Que todas esas reacciones que yo estoy teniendo por obra de la ansiedad, entonces se van a reducir y me van a tranquilizar.
El GABA es cuando hace efecto, es un depresor del sistema nervioso central. Por lo tanto, por poner un ejemplo, también la marihuana hace efecto sobre el GABA o el alcohol hace efecto sobre el GABA y por lo tanto sabemos que estas son drogas depresoras del sistema nervioso central. Ahí por hacer un poco la analogía y que pueda quedar un poco más entendido el efecto de este neurotransmisor. Bueno, las benzo son los fármacos más recetados en los trastornos de ansiedad. Su uso como fármaco de primera línea es muy discutido. Tienen también efectos hipnóticos, es decir, estos mismos fármacos son los que se le recetan también a las personas que no pueden dormir. Y bueno, a una mayor dosis, estos fármacos tienen efectos hipnóticos, a menores dosis tienen efectos ansiolíticos. ¿Cómo es el mecanismo de acción entonces? ¿Qué es lo que hacen en el sistema nervioso? Bueno, ya les había comentado que los ansiolíticos e hipnóticos, que es como se suele llamar en conjunto al grupo, tienen una acción sobre el GABA. Entonces, el perfil de las benzodiazepinas, cuya abreviatura es BZD, es actuar sobre receptores benzodiazepínicos. Los receptores benzodiazepínicos, hay palabras un poco impronunciables, son receptores, vamos a ponerlo así, eh, muy parecidos al GABA. Incluso se considera que son un subtipo de receptores de GABA. Entonces, vamos a ponerlo así, son como receptores que son tan parecidos al GABA que tienen prácticamente el mismo efecto. Y entonces los receptores de benzodiazepinas, que todos tenemos en el organismo, también vale decirlo, pues al final ejercerán una acción muy similar al GABA. ¿Y qué decíamos? El GABA relaja, disminuye la respuesta basal, por lo tanto, es exactamente lo que hará las benzodiazepinas. La gran cantidad de receptores de benzodiazepinas en el área del sistema límbico este sistema relacionado con las emociones, pero también con el sistema de recompensa, son los que terminan por explicar el efecto, no solamente ansiolítico, sino también el peligro de dependencia. Se habla mucho acerca de del miedo que tienen las personas a que llevar un tratamiento con psicofármacos los haga caer en adicción o en dependencia. Entonces, también tomar en cuenta que esto es parcialmente cierto, por lo tanto también es parcialmente falso. No todos los psicofármacos generan dependencia. No obstante, hay algunos que sí, y son estos. Las benzodiazepinas son esos psicofármacos con los cuales hay que tener mucho cuidado porque pueden generar dependencia o adicción en las personas. De hecho, en muchos países se estudia justamente cuáles son las drogas en las que la gente cae más en adicción y muchos países, incluyendo por ejemplo los Estados Unidos, sé que en Latinoamérica todavía no sucede, pero sobre todo en los Estados Unidos y en Europa es, si no la segunda, la tercera droga más consumida, el tema de los tranquilizantes recetados y a veces cuando los consigues por ahí de contrabando. Bueno, el consumo repetido y altas dosis genera una menor reactividad en los receptores, lo que explica la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo empiezo a consumir cada vez más benzodiazepinas o más ansiolíticos, por lo tanto, mi sistema empieza a ser cada vez menos reactivo. ¿Qué quiere decir? Que necesito cada vez dosis más altas para conseguir los efectos que conseguí al principio. ¿Eso en qué se traduce? Todo lo que estoy diciendo para que no suene a chino. Si yo estaba tomando clonazepam, alprazolam, diazepam, que para todo también creo que es muy importante comentarlo, se dan cuenta que la terminación de estos fármacos es prácticamente la misma. Entonces, todos los que terminen así, ustedes sepan que prácticamente estamos hablando de benzodiazepinas, alprazolam, diazepam, clonazepam, bromazepam, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, no sé, me recetaron para dormir mejor y de repente yo llevo un mes tomándome todos los días, antes de dormir me tomo una pastilla de clonazepam o unas gotitas de clonazepam.
como mis receptores van a ser cada vez menos reactivos al fármaco, entonces cada vez voy a necesitar más para poder quedarme dormido en este ejemplo. Por lo tanto, quizás de la pastilla que yo me tomaba hace un mes, ahora necesito pastilla y media o necesito 2 pastillas para quedarme dormido. Y eso ya nos habla de la tolerancia, y la tolerancia es un elemento que muchas veces conduce a la dependencia o a la adicción a una sustancia. Bien, ¿cómo es el tratamiento con ansiolíticos? Les decía, su primera elección, es decir, que sean elegidos como primer fármaco, es muy controvertido, sobre todo por el riesgo de las que les estoy comentando. Es decir, estamos hablando de un fármaco que inclusive a dosis médica, es decir, con la prescripción que te dieron, incluso a esas dosis, puede generar dependencia. Entonces, son fármacos con los que hay que tener mucho cuidado. No obstante, las benzodiazepinas al día de hoy siguen siendo los fármacos más prescritos para los trastornos de ansiedad, llámese trastorno de pánico, ansiedad generalizada, ansiedad social, el típico fármaco de emergencia. Entonces sus efectos, bueno, más comunes, efectos adversos, tienen que ver con somnolencia y sedación, porque claramente, si estamos hablando que estos fármacos se mandan para el insomnio, bueno, es lógico pensar en que esos sean sus efectos adversos. No obstante, los síntomas de la ansiedad los eliminan en minutos. Es decir, bien utilizados son altamente efectivos. Si yo en este momento empiezo a tener una crisis nerviosa porque me da mucho nervio hablar con ustedes, bueno, yo me puedo tomar una pastilla o media pastilla y quedar excelentemente bien. Tengo que hacer una presentación, lo mismo. Me da un ataque de pánico, lo mismo. Son muy efectivos. Pero ¿qué sucede? Hace un momento decíamos que los antidepresivos hacen su efecto después de un par de semanas. Si eso yo lo comparo con tener un tratamiento que me quita el pánico, me quita la ansiedad en unos minutos, es lógico que también desde ahí la gente se enganche, sobre todo cuando no hay una psicoeducación detrás. Van a reducir la intensidad y la frecuencia de los episodios de angustia, por supuesto. Ya les decía que en dosis prolongadas o elevadas producirán tolerancia y dependencia, y su interacción con otros medicamentos es una desventaja. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos fármacos interactúan con otros psicofármacos o que incluso con otros fármacos, vamos a decirlo, una aspirina o paracetamol, etcétera, muchas veces su efecto termina por potenciarse. Revisen las cajas de los fármacos, muchos te ponen la indicación de que no los combines si estás tomando benzodiazepinas. Justamente, las benzodiazepinas, bueno, además de quitar la ansiedad, también son anticonvulsivantes, son relajantes musculares. Su efecto hipnótico es el que más se relaciona con la probabilidad de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando se comparan las personas, cuando se estudia, mejor dicho, a las personas que son adictas a las benzodiazepinas, la mayoría viene de un tratamiento contra el insomnio. Eso no quiere decir que aquellas personas que fueron tratadas para la ansiedad no puedan desarrollarlo, pero son más vulnerables aquellos que empezaron su tratamiento para el insomnio con estos fármacos. Les decía que son los más recetados en estos trastornos al día de hoy. Y bueno, ya les decía que incluso dosis terapéuticas pueden generar dependencia, interactúan fuerte con otros medicamentos y, por supuesto, que en el largo plazo también puede generar efectos anímicos adversos, porque muchas veces las personas pueden tener, conocen el típico síndrome de abstinencia, entonces pensar en que muchas veces la gente cae en ansiedad o cae en depresión, pero no propiamente por alguna situación que tenga que ver con el entorno, sino porque se han quedado enganchadas a estos medicamentos y cuando no los están consumiendo, por lo tanto, el síndrome de abstinencia se manifiesta a través de eso, de un bajo estado de ánimo, de irritabilidad, de ansiedad, etcétera. Aquí pongo un aspecto que puede ser muy interesante y que yo entiendo que pueda generar cierta duda, porque la genera cuando hacemos la clase
de psicofármacos en el diplomado y que entiendo que pueda generar duda el día de hoy. La idea también es que, bueno, si bien se intentará resolver muchas de sus dudas, también se vayan con mucha curiosidad, pero es de cómo los antidepresivos de los que hablábamos al principio también se pueden utilizar para la ansiedad. Por muchos profesionales, incluso en guías clínicas, se considera que si no es estrictamente necesario utilizar benzodiazepinas para tratar la ansiedad, entonces se recomiende un tratamiento con antidepresivos para la ansiedad. Entonces, los ISRS, además de los duales, se considera que pueden ser muy efectivos para tratar la ansiedad sobre todo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ya veíamos que son fármacos que van sobre la noradrenalina, sobre la serotonina, lo cual en el mediano y largo plazo, por supuesto, también se asocia a menos episodios de ansiedad o menos ansiedad basal. Ya decíamos que sus efectos adversos son escasos, no crean dependencia, no crean tolerancia, tienen muy pocas interacciones con otros fármacos. Y comentábamos al principio que como su perfil, es decir, su espectro de acción es amplio, por lo tanto también pueden funcionar en otros trastornos relacionados con la ansiedad como las depresiones mixtas o el TOC o el trastorno de estrés postraumático. Su inconveniente, vamos a ponerlo entre comillas, su inconveniente está en que la respuesta terapéutica es más larga y los efectos secundarios de los primeros días, es decir, en lo que el organismo de alguna manera se acostumbra o empieza a tolerar el fármaco, pues les decía, puede generar de repente cuestiones como cierto dolor de cabeza, cierto dolor de estómago, como que me siento como un tanto hiperactivo, un tanto inquieto o con muy cansado. Entonces, estos efectos se consideran normales, pero también se consideran transitorios, es decir, que con el paso de los días desaparecen. Esto es lo que suele ocurrir con los antidepresivos, pero que, repito, en un tratamiento para la ansiedad terminan por ser fármacos más seguros y que, a diferencia de las benzodiazepinas, que esto no lo mencioné, pero se considera que no deberían rebasar el mes o mes y medio de tomarse de manera regular, piensen que la ventana donde se considera que los ansiolíticos son efectivos es entre 3 y 4 semanas. Posteriormente, se considera que, posterior a las 4 semanas, el organismo empieza a generar cierta tolerancia al fármaco y por lo tanto las personas necesitan cada vez más. Entonces, pensar que tenemos, por una parte, las benzodiazepinas que solamente se tendrían que ocupar en una ventana muy estrecha, repito, un mes, si lo queremos alargar, mes y medio, y los antidepresivos se pueden utilizar también para la ansiedad en tratamientos de más tiempo. Bueno, entonces les pongo esta comparación también para entender por qué aún se siguen utilizando las benzodiazepinas para la ansiedad. Es decir, también hay que entender las limitaciones que tiene el sistema de salud, no solamente en nuestros países, sino en el mundo. Entonces, lógicamente también implica que para una persona le renta más que si yo en este momento tengo ataques de pánico, me den una benzodiazepina que me lo va a quitar hoy mismo en 10 minutos o en 5 minutos a una fluoxetina que me lo va a quitar en 2 semanas. Entonces, es cierto, puede ser esto muy discutido, pero también uno entiende por qué de repente funciona de una o de otra manera. Entonces, bueno, las benzodiazepinas permiten un alivio de los síntomas más inmediato, por supuesto que sí. Son útiles como fármacos de emergencia, por supuesto que sí. La ventana terapéutica es estrecha, ya se los decía. Entonces, de repente, dosis altas ya vimos que pueden generar dependencia. Tomarlo por mucho tiempo, por supuesto que también lo puede provocar. Y bueno, ahí está, el riesgo de la tolerancia y de la dependencia. Por otra parte, los ISRS y los duales, esta comparativa que les pongo, perdón que no hice la acotación, es específicamente en la contraposición en el tratamiento para la ansiedad, el uso o de benzodiazepinas o de antidepresivos. Repito, específicamente para la ansiedad. Entonces, en el caso de los ISRS y los duales, serán muy útiles si lo que queremos es un tratamiento a mediano y largo plazo.
son fármacos versátiles, es decir, además estos fármacos, pensando en aquellas personas que pueden tener un montón de síntomas y en los cuales la ansiedad es eso, es un síntoma dentro de otros más que tiene el cuadro clínico, bueno, los antidepresivos son muy versátiles porque se pueden combinar con otros psicofármacos. La respuesta terapéutica, decíamos, llega un poco más larga, pero tienen la gran ventaja de que no van a generar dependencia. Bien, con eso terminamos puntualmente el tema del funcionamiento de de los antidepresivos, de los ansiolíticos, del cómo se prescriben o cuándo, cómo funcionan. Entonces voy a dar paso a las preguntas. La última parte la quiero cerrar con el tema de la psicoeducación, este, que es un poco de cuál es la propuesta, por lo tanto, del acompañamiento terapéutico con estos pacientes. Es decir, cuáles son las recomendaciones que tenemos también y nuestro papel de acción como psicólogos en aquellas personas que estén llevando un tratamiento con antidepresivos, con ansiolíticos o que pues, lleven al final cualquier tratamiento con psicofármacos. Bueno, yo creo que mejor terminamos y bueno, entender que la psicoeducación es un, es una intervención dirigida a poder informar a los pacientes sobre la condición que están experimentando, es decir, si queremos utilizar el término trastorno, enfermedad, patología, yo prefiero el término, bueno, la condición que están experimentando, poder explicar de qué va, un poco cuáles son los síntomas, pero sobre todo, por qué se le está recomendando o se le está prescribiendo la eh, medicación que se están llevando. Entonces, a ver, yo entiendo que esto idealmente es tarea de los médicos, de los psiquiatras, pero también entender que muchas veces, por lo que hemos hablado también de cómo está el sistema de salud constituido y de repente sus limitaciones, tanto del sistema como de cada actor en particular, es decir, hay de psiquiatras a psiquiatras, algunos que son buenísimos, pero otros que no lo son tanto, o que son menos preocupados por sus pacientes y otros que lo son más. Bueno, tomar en cuenta que muchos de estos aspectos se explican a psicólogos, se explican a trabajadores sociales, se explica a personal de enfermería, porque se entiende que muchas veces esta intervención psicoeducativa no es llevada a cabo por el psiquiatra, la psiquiatra. Bueno, una primera intervención psicoeducativa, ¿qué debería considerar? Primero, les decía que se pueda hablar sobre la condición o sobre aquello que está padeciendo la persona, poder hablar acerca de la prescripción farmacológica. Por supuesto, para hacer esto necesitamos conocimientos de farmacología. Por eso también el invitarles a ustedes a adentrarse más en estos temas, poder reconocer aquellas causas y factores desencadenantes o que gatillan ciertos síntomas. Por supuesto, también desmitificar el uso de fármacos. Hay muchos mitos todavía sobre el uso de psicofármacos. Que si estoy loco por utilizar psicofármacos o los fármacos son solamente para los locos, o no me quiero volver adicto, o no quiero estar dopado todo el día, o es que yo puedo solo, entonces los fármacos de alguna manera están demonizados. Entonces, tomar en cuenta que eso también es importante, poder hacer una desmitificación, porque entiendo que hay muchas personas que llegan ya con muy sensibilizadas y muy concientizadas sobre el uso de fármacos, pero hay otras con las que habrá que hacer este trabajo prácticamente desde el principio. Bien, algunas recomendaciones generales que podemos hacer a los consultantes, eh, también considerando sobre todo el tema de los trastornos afectivos. Es cierto que puede haber ciertos síntomas, ciertos efectos adversos al principio del tratamiento, pero también es cierto que que al principio lo decíamos, si bien hay una gran cantidad de pacientes que van a responder muy bien al tratamiento, hay algunos que quizás no respondan tan bien al tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás
la medicación se les tenga que subir o se les tenga que bajar o se les tenga que cambiar. Por lo tanto, de ahí que se recomiende que los pacientes lleven un registro sintomático o conductual de las primeras semanas, casi como un diario. Lunes, cómo me he sentido, martes me he sentido mejor, miércoles cómo voy, etcétera, etcétera. Y desde ahí poder identificar en una ventana de 2, 3 semanas, un mes de cuando sea quizás la próxima visita al psiquiatra, decir, bueno, me he sentido mucho mejor, no me he sentido tan bien, de repente como que me iba funcionando muy bien la medicación y de repente como que ya no me funcionó tanto. Entonces, eso es por eso la recomendación de hacer este registro, para poder tener mucho más ahí detalle de cómo se va sintiendo el paciente. Diarios, lo que les comentaba recién. No obstante, también esto ya es mucho más tarea del psicólogo, poder proveer a los pacientes estrategias de prevención, pero también de detección de síntomas precoces, es decir, de poder detectar cuando quizás se me está empezando a bajar el ánimo o estoy empezando a sentir, a generar cierta ansiedad o a sentir cierto nerviosismo. Entonces, eso llamamos síntomas precoces. Estos síntomas que son pequeñitos, porque lógicamente buscamos que no crezcan. Además de estrategias de afrontamiento y manejo del estrés, tomar en consideración que el estrés es un elemento que está en la vida cotidiana todo el tiempo y que lógicamente, si yo estoy deprimido y estoy en tratamiento, o estoy, mejor dicho, en un tratamiento con depresión, para la depresión, y de repente tengo una vida muy estresante, pues me será más difícil remarla. Por eso también el tema de las estrategias. Bien, ahora sobre los fármacos, ¿qué podemos nosotros, qué información sería importante compartir con los consultantes sobre los fármacos? Los efectos iniciales probables, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado porque no se trata de, a veces hay una lista de 20 efectos adversos de la fluoxetina. No se trata de compartir esos 20 efectos adversos con el paciente porque lo que menos queremos es que se sugestionen o que entren en ansiedad por la posibilidad de efectos adversos. No, se habla de aquellos que son mucho más probables o mucho más frecuentes en la población. Por ejemplo, hablar de la mirtazapina, que es un antidepresivo que está empezando a crecer en su uso. La mirtazapina tiene el efecto de que incrementa el apetito e incrementa también el peso. Entonces, esto le ocurre a la gran mayoría de pacientes. Por lo tanto, esto es un efecto que se comparte con el paciente, incluso se le explica antes de hacer una prescripción psiquiátrica y que entonces que ellos sepan que es alto probable que esto ocurra. No obstante, también, por ejemplo, pensar en que hay algunos, voy a poner otro ejemplo, ahora mismo no recuerdo qué psicofármaco es, pero cuyos efectos muy poco frecuentes es generar un episodio hipomaníaco. Entonces, lógicamente no vas a poner de advertencia a un paciente de un episodio hipomaníaco cuando le ocurre a uno de cada 200,000 personas, ¿no? Entonces, claro, hay que también tener mucho cuidado con esto, también ser muy estratégico al momento en que uno comparte esta información con los pacientes. Lógicamente, esto sí tendrán que saber que la respuesta terapéutica en el caso de los antidepresivos no va a aparecer mañana ni pasado mañana, pero sí que en aproximadamente 2 semanas o 3 semanas estarán apareciendo los mejores resultados. ¿Cuáles son los primeros signos de mejoría que cabría esperar? Eh, Les decía, efectos secundarios, sobre todo en el caso de que sean frecuentes, y al menos en el caso de los antidepresivos, esto no entra, pero, por ejemplo, pensar que hay algunos psicofármacos, por ahí se me ocurre un antipsicótico que se utiliza para la esquizofrenia, que se receta muy poco, que es la clozapina, pero que eh, se receta muy poco porque tiene muchos efectos, o sea, es decir, muchas personas experimentan efectos secundarios graves. Entonces, en el caso de que estemos en ese contexto, bueno, se informa al paciente para que en caso de que experimente alguno de esos efectos, pueda comunicarlo inmediatamente a su médico. Restricciones, la mayoría de las restricciones está en no consumir alcohol,
porque potencia el efecto depresivo del alcohol, el tiempo estimado que la persona estará tomando el fármaco y, por supuesto, instarlos a que no interrumpan el tratamiento, también hablando sobre las consecuencias que podría tener interrumpir el tratamiento. Finalmente, en el tema del acompañamiento, ¿cómo es la recomendación? Entonces, bueno, tenemos una intervención inicial. La intervención inicial, por supuesto, podrá venir desde psiquiatría o podrá venir desde la psicoterapia, es decir, un paciente que nos llega porque lo está mandando el psiquiatra o al revés, nosotros derivamos a un paciente a psiquiatría. De ahí entonces viene el tratamiento combinado. Recuerden, psicoterapia más farmacoterapia. Ese es el tratamiento combinado. Entonces la idea es que se pueda generar este acompañamiento una vez que termina el tratamiento con fármacos, es decir, no sé, vamos a pensar un paciente que está en 6 meses en tratamiento con antidepresivos. Termina su tratamiento. En ese momento, lo ideal no es que ahí se acabe la psicoterapia, sino que podamos hacerle un seguimiento idealmente de 1 a 3 meses. Es decir, idealmente que, aunque el paciente ya no esté tomando psicofármacos, podamos seguirlo viendo durante los próximos 3 meses, conocer cómo se va sintiendo ya sin tomar estos fármacos, de ser posible, incluso medio año después, tener una consulta con ellos, saber cómo están y desde ahí también, en el caso de que haya algún tipo de recaída, por supuesto que, repito, la psicoterapia será el mejor aliado y, bueno, también poder tener comunicación con el psiquiatra en caso de que consideremos que sea necesario. Bueno, como conclusiones, creo que he intentado que quede clara esta visión integradora en salud mental con el tema de los tratamientos, por una parte con fármacos, por otra parte con psicoterapia. Es algo en lo que se hace mucho énfasis en el diplomado y puntualmente en el módulo que a mí me toca impartir. El acompañamiento terapéutico que estamos proponiendo también forma parte esencial de la adherencia, es decir, de que un paciente siga un tratamiento y que por lo tanto tenga éxito en ese tratamiento. Y lógicamente es muy importante que desde nuestra formación como psicólogos podamos tener muy buenos conocimientos en psicoterapia, en farmacoterapia, para que estas propuestas de salud integral, pues por supuesto las podamos llevar a cabo lo mejor posible. Bueno, yo me despido y no me despido todavía porque sé que tengo ahí varias preguntas que las iré respondiendo, pero de momento con esto concluyo la presentación. Les comparto ahí mis formas de contacto que tienen el correo electrónico, cualquier pregunta, consulta que tengan, algún material por ahí que si en algún punto lo necesitan y se los puedo proporcionar con todo gusto. De manera más informal el Instagram, que de hecho ahí estoy como subiendo las charlas que hacemos aquí en el Grupo Palermo, de repente los diplomados en los que estoy involucrado y por supuesto la invitación para que puedan acompañarnos al diplomado que empezamos dentro de poquito. Bien, bueno, Adrián, antes de despedirnos voy a darle lectura a las preguntas que tengo Eso, acá. eso, mientras te acomodas en la lectura de las preguntas, porque igual hay varias preguntas y yo creo que por ahí puedes juntar una con otra. Les quiero mencionar a todos que en estos momentos voy a colocar el link de asistencia para el registro de la certificación. ¿Ok? Por lo tanto, necesito que estén atentos en este momento al chat y solamente firmen una vez, ¿sí? Antes de despedirnos y todo. Así que aquí lo estoy colocando. En este momento, por favor, recuerden que las personas que no firmen en estos momentos no van a poder adquirir su certificado, ¿sí? Por lo tanto, tomamos la persona que está en estos momentos ahora conectada o conectado para que puedan hacer ese registro de asistencia. Y mientras tanto, yo voy a colocar la pausa entonces a nuestra grabación para que puedas revisar oportunamente las preguntas. ¿Te parece, Germán? Sí, está perfecto, está Bueno, perfecto.